Bien, buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana, una mañana de expectativas a través de qué va a pasar con nuestro país, expectativas de personas queriendo poder obtener un trabajo a raíz de la persona que pueda quedar allí en el gobierno. Y bien, continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Doctrina. Y para ello quisiera que nos tomáramos un momento para orar. Y oremos por nuestro país, oremos por que su palabra pueda ser transmitida de la mejor manera a nuestros corazones. Padre, gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti. Y es a través de tu Hijo Jesucristo, quien murió y trajo vida a cada uno de nuestras almas muertas. Gracias, Señor, y por eso es que podemos confiar en ti, y por eso es que podemos tener la seguridad que tu país está en tus manos. Queremos creer, queremos tener la confianza, la convicción de saber que tú tienes el control, Señor, absoluto de nuestra nación. Así que trae paz. Permítenos a través de esta enseñanza de tu palabra poder estar concentrados y no estar pensando en cuántos votos van, quién va ganando, quién va perdiendo, cómo están el tema de las elecciones. Queremos dejar eso en tus manos, Señor. Y en esta mañana quiero que mi corazón, que mi mente esté conectada contigo y poder escucharte, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bien, continuamos entonces con nuestra serie que le hemos titulado Doctrina. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la Biblia. Y hoy también vamos a hablar un poco más sobre este tema. ¿Y por qué es importante hablar sobre la Biblia? Porque si no creemos que este libro es verdad, ¿qué va a pasar entonces? No estamos seguros, ¿qué más? Si no estamos seguros o creemos que cada palabra que está escrita acá es verdad, exactamente, Diego, vamos a estar buscando en toda parte, ¿sí? Porque si será cierto, no será cierto, pero si creemos que este libro es verdad, que este libro es confiable, que este libro es completo, pues entonces vamos a ir a ella en todo momento que tengamos alguna dificultad o alguna confusión. Y vamos entonces a hablar sobre la Biblia hoy también, un libro llamado Biblia de 66 libros, que empieza con ¿qué libro? ¿Y con qué termina el libro del Antiguo Testamento? Muy bien, ¿sí? Con Malaquías. ¿Y con qué empieza el Nuevo Testamento? Mateo. ¿Y con cuál termina? Con Apocalipsis. ¿Cuál es el libro de la mitad de la Biblia? Ay, sí, bueno, no tampoco, ¿cierto? Pero son 66 libros constituidos entre Antiguo y Nuevo Testamento. La semana pasada estuvimos hablando sobre la autoridad y la validez de las Escrituras, cómo fueron escritas. Y hoy quiero centrarme en la palabra de Dios, en cómo Dios elige revelarse a cada uno de nosotros. Y vamos a estar hablando sobre una palabra verbal. Cada palabra de Dios fue escrita, por eso nosotros que la tenemos a nuestra disposición. Y es un privilegio para nosotros en este tiempo tenerla de manera escrita. Fue inspirada por Dios, fue respirada por Dios, es inerrante, o sea, no tiene errores y es completa. Y nosotros como bautistas somos muy centrados ¿en dónde? En la palabra, ¿sí? Así que si usted en algún momento va de viaje y se establece en otra iglesia, ¿qué es lo primero que usted quiere saber? Que la doctrina esté basada ¿en qué? En la palabra, ¿sí? Eso es lo primero que usted va a buscar. Y algunas personas que están aquí en esta iglesia, que han venido de otras ciudades,
lo primero que hacen es eso, buscar una buena doctrina, pero que la buena doctrina esté fundamentada en las Escrituras. Por eso es importante aprender de ella y poder conocerla cada vez más. ¿Y por qué dice esto? Porque el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan ¿qué? La fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Qué está diciendo aquí Judas? Judas está diciendo, yo quería escribirles ¿de qué? ¿Acerca de qué? De la salvación, ¿cierto? Pero luego él pensó y dijo, pero es importante escribir sobre otro tema y es rogarles que defiendan ¿qué? La fe. ¿Y cómo es defender la fe? Es lo que ellos tenían en ese momento escrito, era la palabra de Dios. Y por eso Judas les dice, es importante que ustedes defiendan la fe, porque por medio de la fe es que nosotros ¿qué? Creemos en este libro, ¿sí? Nosotros no vimos a Jesús muerto, solo lo creemos a través de ¿qué? De lo que dice este libro, ¿sí? Y por eso Judas les dice, es importante que ustedes defiendan la fe, porque esa fe fue entregada a cada uno de ustedes, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Pero sería imposible entonces poder leer este libro, porque por eso Dios nos da fe para creer en este libro y creer que este libro es confiable. Y cuando hablamos de doctrina es importante hablar de fe, una fe que fue entregada una vez por todo para los santos, o sea, para aquellos que hemos creído en Jesús. Y la gran situación es que si no creemos que este libro es verdad, va a pasar lo que le pasó a Adán y Eva en el Génesis, capítulo 3, versículo 1. Y dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Así que nosotros tenemos dos opciones. La primera opción es creer que este libro es ¿qué? Es verdad, ¿sí? Y es la verdad y es completa y es suficiente y Dios habla a través de este libro. O la otra opción que tenemos es creer lo que dice Satanás o lo que dice el enemigo, lo que le dijo a Adán y Eva. Y es decir, ¿con qué Dios dijo eso? ¿Y con qué está diciendo esto el diablo o Satanás? Que cuando leemos esto o la gente lee la Biblia, dice, ¿sí será verdad lo que dice allí? ¿Sí será que la Biblia es verdad, es completa? ¿Sí será que la Biblia no tiene errores? Y si nosotros no estamos fundamentados en una buena doctrina, lo que va a pasar es que nuestra mente va a empezar a decir, oiga, sí, como que la Biblia tiene ciertos errores, como que no habla de forma coherente. Así que necesitamos tener una fe que fue entregada a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera elegido revelarse de alguna forma, de una manera a nosotros a través de este libro, escuchen bien, nunca, pero nunca lo hubiéramos conocido. No fue por iniciativa de nosotros, no vamos a conocer a Dios. Absolutamente eso nunca pasaría. Solo Dios decide ¿qué? Revelarse a cada uno de nosotros, ¿sí? Él eligió revelarse a través de este libro. Y sin este libro, nosotros ¿qué? No lo conoceríamos, ¿sí? No sabríamos nada acerca de la creación, nada acerca de Jesús. ¿Y por qué? Porque cuando Él habla, nos dice quién es, cómo podemos conocerlo,
cómo podemos tener una relación con Él, cómo ordenar mejor nuestras vidas y cómo hablar con Él. Y eso todo lo podemos saber a través de ¿qué? De la Biblia. No es simplemente que nosotros podamos conocerlo por inspiración de otras personas. Podemos conocerlo más profundamente a través de las Escrituras. Así que en esta mañana quisiera enseñar 3 palabras importantes, algunas ya las vimos la semana pasada, pero creo que es importantísimo volver a seguir hablando de estas 2 palabras y una más en esta mañana. Y la primera es revelación, segunda es inspiración y la tercera es iluminación. ¿Sí? ¿La primera es cuál? Revelación, inspiración e iluminación. Vamos a estar hablando sobre estas 3 palabras y este va a ser el esquema de esta predicación. ¿Y la revelación qué es? Lo hablamos un poco la semana pasada. La revelación es que Dios se reveló a sí mismo a través de este libro. Y la mejor manera de poder escuchar a su voz es a través de este libro. Y he escuchado muchas personas decir, es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Y sí, Dios puede hablar, ¿sí? Yo creo que Dios habla a través de la Biblia, a través de las circunstancias, a través de la oración, a través de la iglesia. Dios habla, pero ¿cuál es el problema? Que si eso que sentimos que Dios habla no está acorde a ¿qué? A la Biblia, a las Escrituras, tenemos problemas, porque estamos creyendo en que Dios nos habla cuando tal vez ¿qué? No lo fue así. Y usa otros medios, el enemigo, para causar confusión a nuestra mente. Entonces podemos estar con diferentes personas alrededor que pueden ser muy espirituales. Y dices que Dios me habla al oído. Y es que usted no le habla al oído, ¿sí? Y uno como que, ¿será que tengo cera en los oídos? No, yo no escucho tanto a Dios de forma así, pero tan audible, ¿cierto? Pero Dios elige revelarse a sí mismo a través de esta palabra y por eso tendría que emocionarnos saber que Dios se revela a través de su palabra, que Él quiere hacer llegar sus pensamientos a cada uno de nosotros. Y Dios elige revelarse a nosotros. ¿Cómo se reveló a la gente en las Escrituras? Y lo vemos en el Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo se reveló entonces a Adán? Según lo que leemos allí. Una voz fuerte, ¿cierto? ¿Sí? Y en esta voz empezó a decir, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y tenían una relación más cercana, ¿sí? Más centrada en una relación de voz. Y luego también en Éxodo capítulo 3 versículo 2 nos dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿A quién le está hablando acá? A Moisés, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí estaba diciendo que el ángel de ¿quién? De Jehová se le apareció. Entonces, esto en el Antiguo Testamento se llaman cristofanías, ¿sí? Que son apariciones de Jesucristo a través de un ángel y se les revelaba a las personas. Y cuando se habla del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, normalmente está hablando de Jesucristo, pero también hay teofanías, y las teofanías son apariciones directamente de Dios, donde las personas no resistían tanto la presencia de Dios que lo que hacían era caer muertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, la presencia de Dios es sorprendente. Y la semana pasada estuvimos hablando de la creación mostrando a Dios.
y lo hablábamos en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y eso lo hablamos un poco la semana pasada. Nadie tiene excusa de decir que no hay Dios, ¿sí? Aunque la creación no es suficiente para salvarnos, escuchen muy bien, sí es una muestra de decir que hay un Dios. Y si nosotros vemos alrededor que estamos tan inmersos en montañas y los que son agricultores ven como poco a poco va creciendo una planta de café o un fruto, uno debe decir, hombre, hay un Dios. O sea, ¿cómo va a crecer esto? ¿Como de la nada? ¿O por qué va a crear? Así que nosotros podemos saber a través de la creación cómo podemos encontrar a Dios. Y no tenemos excusa de decir que no hay. Y entonces hablamos de la revelación general, que en la revelación general podemos ver a Dios, ¿sí? Y podemos entender que hay un Dios. Y eso me va a llevar a, si hay un Dios, pues debo conocerlo, debo acercarme a Él. Y con la Biblia descubrimos el plan de Dios para nosotros. Y hablábamos sobre la revelación especial, que Dios nos habla en este libro de forma particular para su propósito y para su voluntad en cada uno de los que creemos en Él. Y lo más sorprendente de la escritura es que nosotros leemos un texto y aprendemos, y luego al tiempo volvemos a leer el mismo texto, ¿y qué pasa? Volvemos a aprender y volvemos a leer el mismo texto después de un tiempo, ¿y qué pasa? Volvemos a sacar la enseñanza, ¿sí? Y eso es lo sorprendente de las escrituras, que nunca está obsoleta o nunca vamos a encontrar algo vacío. Siempre hay algo para poder aplicarlo a nuestras vidas. Hebreos capítulo 1, versículo 1-2 dice: hace mucho tiempo, en muchos momentos y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Y aquí que está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Ya estábamos hablando ahorita sobre Malaquías y todo lo que Dios usó a los profetas para hablarnos, ¿sí? Y es sorprendente este texto como dice que Dios hace mucho tiempo, en muchos momentos y de muchas ¿qué? Maneras. ¿Dios qué? Dios le hablaba al pueblo. Pero en estos tiempos, en esos últimos días, nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y por quien también creó el mundo. A los antepasados les habló a través de ¿quién? De los profetas. Pero nosotros, ¿a través de quién nos habla? De Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios es quien nos habla. Entonces les dije que íbamos a tener 3 palabras. La primera palabra que vimos fue revelación. La segunda palabra que vamos a ver es ¿cuál? Inspiración. Muy bien. Y entonces, ¿cómo hace Dios para que su palabra llegue a nosotros? Y eso es a través de ¿qué? De la inspiración, ¿verdad? Bueno, quiero mostrarles esta imagen. Yo creo que muchos han conocido esta película, ¿cierto? ¿Algunos vieron esa película? ¿Sí? Y cuando uno ve esa película, uno ¿qué sentimiento le lleva a uno? ¿Qué le llevó esta película a pensar o a sentirse inspirado? Ser persistentes, muy bien. ¿Qué más? ¿Esto no es una lágrima esta película? Yo creo que todos lloramos a moco tendido con esta película, ¿sí? Y si no se la han visto, pues véansela, es muy bonita esta película, ¿sí? Y esta película nos lleva a sentirnos ¿qué? Inspirados a hacer algo, ¿sí? A creer que los sueños se vuelven realidad, a creer que con un poco más de esfuerzo yo puedo lograr las metas y puedo conseguirlo, ¿sí? Porque este padre de familia hace lo que sea por su hijo. Pregunta, padres, ¿ustedes harían lo que fuera por sus hijos?
y se sienten inspirados a decir, hombre, sí, yo lo puedo lograr. ¿Y esto es qué? Una película, ¿cierto? Ahora la Biblia, ¿a qué nos lleva o qué nos inspira la Biblia? A confiar en Dios. ¿Qué más? ¿Qué es protección? ¿Será que la Biblia nos lleva a cambiar nuestras vidas? Absolutamente, ¿cierto? Cuando vamos a la Biblia y leemos aquellas porciones que Dios tiene para nosotros, empezamos a decir, wow, Dios, o sea, Dios tiene planes para mí. Y eso me inspira a poder cambiar, me inspira a manejar mejor mis finanzas, me inspira a saber cómo debo de tratar o de enseñarle a mis hijos, cómo debo tener una relación de pareja, cómo puedo relacionarme en una iglesia. O sea, la Biblia tiene de todo para aprender. Si esta película hace esto, ¿cuánto más no hace la Biblia para que nosotros podamos cambiar y sentirnos inspirados a saber que Dios usó a las personas terrenales con defectos, todos los que quieran, y eso me lleva a sentirme inspirado, que si eso lo hizo con ellos, también lo puede hacer conmigo. Y eso me inspira a saber que a pesar que soy pecador, a pesar que no merezco la misericordia de Dios, Dios me ama. Y Dios dice, siga adelante, continúe con su proceso. ¿Se siente débil? Pues yo lo puedo hacer fuerte. ¿Siente que su fe está decayendo? Yo puedo aumentar su fe. Y eso es a través de ¿qué? De la Escritura. Y la semana pasada estuvimos viendo un texto que es como el texto lema de esta serie, y la encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. No vamos a leerlo todo, sino que vamos a leer unos apartes. Y la primera parte que dice es que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de inspirada es que es el propio aliento de Dios. Y esa palabra es respirada a los autores, 40 autores que escribieron cada palabra que venía de parte de Dios. Usó sus temperamentos, usó su forma de escribir, usó su contexto para que podamos nosotros tener las Escrituras. Y lo sorprendente es que, bueno, si se dieron cuenta, el libro de Malaquías en algunas partes decía, así que, así ha dicho Dios, ¿cierto? Y cuando dice, así ha dicho Dios, era como si textualmente entonces hablaran de lo que Dios tenía para su pueblo, porque ellos estaban denunciando el pecado. Entonces decía, esto viene de parte de Dios. Y cuando dice, así ha dicho, es porque venía de parte de Dios. Pero ya otras partes les permitía a ellos tener su esencia para escribir. Y si esta palabra es inspirada, pues también es útil. La Biblia ha sido útil para nosotros, ¿sí? Ha cambiado mucho de lo que nosotros pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien. O sea que ha sido útil para manejar las finanzas, para relaciones interpersonales, en cómo ser un buen trabajador, en cómo, no sé qué otras cosas nos haya ayudado la Biblia. Pero la Biblia es que es útil, ¿sí? Y si leemos cada verso detrás de esta palabra, podemos decir que ha aportado mucho a nuestra vida porque ha sido útil para cada uno de nosotros. Segunda de Pedro nos dice lo siguiente en el capítulo 1, versículos 19 al 21. Y tenemos la palabra profética más plenamente confirmada. Y me encanta esto porque dice, a la que harás bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Creen que este mundo es oscuro? ¿Y creen que necesitamos la Biblia como una lámpara que alumbre, ¿sí? Sabiendo
en un lugar oscuro, hasta que amanezca y salga el lucero del alba en vuestros corazones. Sabiendo esto, en primer lugar, que ninguna profecía de la Escritura proviene de la propia interpretación de alguien. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Ninguna profecía producida por la porque ninguna profecía fue producida por la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, llevados ¿por qué? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que les decía era que hiciéramos referencia como a un velero, donde el Espíritu Santo era que conducía a estos autores para escribir cada uno de esos versos. Así que ninguna profecía fue producida por la voluntad del hombre. No es algo como que a ellos se les ocurrió decir, no, yo lo voy a escribir y esto va a ser marcado aquí en una Biblia. No, ellos no sabían nada de eso. Ellos lo que sabían era que venía inspiración de parte de Dios para cada uno de ellos y así escribir cada uno de los escritos que tenemos en este momento. Más de 400 veces en el Antiguo Testamento leemos estas palabras, así dice el Señor. 400 palabras, 400 referencias del Antiguo Testamento. Y muchas veces, y 38 veces en el Antiguo Testamento dice, la palabra del Señor vino a mí. Entonces aquí podemos ver cómo la palabra de Dios hablaba a estos autores de manera que era inspirada por él. Hay 300 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y hay 4000 alusiones que conectan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la Escritura se conecta desde el principio hasta el fin. Y por eso nosotros podemos decir que esta palabra es inspirada por Dios y que es completa y es verdadera. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios resulta verdadera, es un escudo para los que se refugian en él. No sé si algún momento han escuchado esta palabra y es canon de las Escrituras, ¿sí? Y si no la ha escuchado, pues hoy de pronto va a saber, bueno, ¿será que las Biblias o los libros que están allí, cómo sabemos si son verdad? ¿Cómo sabemos si son legítimos? Porque unos libros sí, porque otros libros no, porque unos libros, si alguna vez tiene la oportunidad de ver un libro, una Biblia católica, va a ver que hay otros libros, ¿cierto? Y dice, pero ¿por qué están esos libros ahí y no están en los que nosotros conocemos como la Biblia? Allí tienen los Macabeos, si no estoy mal, tienen otros libros que se llaman los deuterocanónicos. Y uno dice, pero ¿por qué esos libros no están enmarcados en los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia? Y es por esto, por el canon de las Escrituras. ¿Y qué es el canon de la Escritura? Significa eso lo que dice ahí en pantalla abajo, vara de medir, ¿sí? Y con eso es que medían si los libros eran legítimos, eran verdaderos, si se habían escrito verdaderamente por personas legítimamente comprobadas por la iglesia en ese momento. O sea que a medida que las personas iban escribiendo, estas personas enviaban los escritos a las iglesias. Por eso nosotros vemos en los escritos, por ejemplo, de Pablo, dice carta enviada a la iglesia ¿de qué? De Éfeso, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Entonces, por eso es que esas cartas están dentro de este libro. ¿Por qué? Porque eran enviadas a las iglesias y las iglesias decían, sí, eso es verdad. Nosotros comprobamos que lo que está diciendo Pablo es verdad. Y para que cada escrito fuera verdadero tenía que tener que pasar por 3 filtros importantes. El primer filtro es que tenía que ser escrito por un profeta del Antiguo Testamento o alguien en la tradición profética
o un apóstol o un asociado cercano a un apóstol. Esto es lo primero que tenía que tener. Si una persona quería escribir, tenía que tener esta referencia. Haber sido un profeta del Antiguo Testamento o ser un apóstol. Tenía que tener evidencias de una revelación divina, y eso lo voy a explicar más adelante. Y número 3, tenía que ser universalmente aceptado o elegido por las iglesias. Entonces, una persona podía escribir, pero tenía que pasar por esos 3 filtros. El primero es que pues hubiera sido un profeta del Antiguo Testamento, o referenciado de un profeta del Antiguo Testamento, o un apóstol, o ser asociado o haber aprendido de un apóstol, ¿sí? Eso es como la primera referencia. Luego, lo segundo, tenía que tener evidencias de una revelación divina. Y tercero, tenía que ser universalmente aceptado o leído por las iglesias, ¿sí? El Nuevo Testamento tenía que ser escrito por un apóstol o cercano a ello. Por eso vemos nombres como Marcos y como Lucas. Marcos estaba muy cerca de ¿quién? ¿Sí saben de quién? De Pedro, ¿sí? Y por eso Marcos escribe referencias de Pedro. Lucas, ¿qué profesión tenía Lucas? Era un médico. Y Lucas pasó tiempo ¿con quién? Pablo. Y él estuvo con Pablo. Por eso ellos pudieron escribir, porque estaban referenciados como apóstoles o personas cercanos a los apóstoles, ¿sí? Y igual en ese momento habían que escribían también. Pero ¿qué pasaba? Pues escribían de ellos o los acontecimientos de ellos y legítimamente no eran aceptados en ese momento. Y un apóstol definido por el Nuevo Testamento tenía que pasar también por 3 cosas. Tenía que haber sido testigo de la resurrección, tenía que haber sido alguien que realizara señales, y alguien que fuera elegido a través del Espíritu Santo. O sea, no es como decir, no, yo soy apóstol, como hoy en día algunas personas lo hacen, es que yo soy apóstol enviado por Jesucristo, ¿sí? Pero pues si pasamos por ese filtro, pues fue testigo de la resurrección de Dios. ¿Sí o no? No, porque no estuvo en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que apóstoles, uno decir, no, apóstoles, no, para eso tenemos la Escritura y a través de Jesús poder aprender. Realiza señales y prodigios, pues hay personas que pues hacen cosas y que pues uno dice, eso sí será cierto, sí será un milagro o es show o algo como tal. Por eso es importante que tengamos presente esto, que aprendamos cosas que la Biblia misma nos enseña para, dice, no comer cuento de otras personas. Y la gente dice, sí, pero entonces muéstreme en la Escritura cómo Dios le habló. Lo segundo entonces que tenía que tener los escritos para que fueran legítimos es que tenía que tener evidencia interna, una revelación divina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vea, cuando nosotros leemos los textos de la Biblia, ¿cierto? Y hay un tono que eso nos lleva a pensar. Sí, que nosotros leemos, hay algo que inspira, que es diferente a que nosotros leemos. Sí. ¿Sí pasa eso? O sea, sí pasa que cuando nosotros leemos la Biblia notamos algo diferente, o sea, hay un tono espiritual, hay algo diferente en este libro, diferente a cualquier otro libro que usted lee. Sí, otro libro usted puede leerlo y es inspirador o puede llevarlo a hacer ciertas acciones,
porque hoy en día pues está hablando mucho de la superación personal, de la inteligencia emocional, de cosas que usted puede hacer y usted es capaz, y los libros lo llevan a eso. Pero la Biblia tiene algo diferente, y es ese tono espiritual que Dios puso en cada uno de esos autores para ser revelado en cada uno de nosotros. Y por eso cuando estos autores escribieron, la iglesia lo leía y decía: esto tiene algo diferente. Y es ese tono espiritual, es esa revelación que viene directamente de Dios. Y finalmente, tenían que ser aceptados por la iglesia. Estos textos fueron enviados a la iglesia y las iglesias sabían quiénes eran ellos, y por eso podían ser conocidos esos autores, conocían los eventos. Entonces por eso Mateo habla de Jesús, Marcos habla de Jesús, Lucas habla de Jesús, me falta uno, Juan habla de Jesús, pero hablan en diferentes ¿qué? Contextos, ¿sí? De acuerdo a lo que cada uno como que vio y notó, y hablan, y algunos les pareció importante ciertas cosas, otros les pareció importante ciertos eventos, y eso es lo rico de la escritura, que Dios usó a estos autores inspirados por Dios mismo, pero les permitió hablar de su propia esencia como persona. Entonces hablamos que la Biblia es revelada, la Biblia es inspirada, y la tercera es que la Biblia es iluminada, ¿sí? Es la palabra de Dios iluminando nuestro camino, es la palabra de Dios haciendo algo por nosotros, es Dios hablándote a ti, Dios hablándome a mí, es Dios mostrándome por dónde caminar y cómo hacerlo. Y eso lo cantábamos ahorita, ¿sí? Cantábamos: guía mis caminos, corrige mis pasos. Y eso es lo que hace la Biblia. La Biblia es lámpara en medio de un mundo oscuro. Y conozco algunas personas que son muy inteligentes y que pueden leer la Biblia, pero no la aplican, porque la Biblia tiene un componente esencial, y es fe. Y si yo no tengo fe, yo no puedo saber qué tiene Dios para mí. Y algunas personas que no tienen fe, porque la fe es dada por Dios, no es por cada uno que tengamos fe, Dios nos da la fe a cada uno y nos permite también que la palabra sea revelada a través de la fe. Si esa persona no tiene fe, pues no simplemente va a ser un libro de conocimiento y no va a tener profundidad. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, y lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ¿qué? Ridículo. Hay personas que ven la Biblia y les parece ridículo, como: ¿ustedes por qué creen en ese libro? Y no pueden entenderlo, porque solo los que son, escuchen muy bien, los que son ¿quiénes? Espirituales, pueden entender lo que el Espíritu puede decir. Y eso es una palabra fuerte, que la gente dice: pero es que yo leo y leo y leo la Biblia y no entiendo. ¿Es por qué? Porque los que no son espirituales, no pueden entender el propósito y la voluntad que Dios tiene. Así que, ¿por qué hablar de iluminación? Porque la información es una cosa, pero la transformación en una vida cambiada es que radicalmente diferente. Información, todos podemos tener información, pero la transformación que tenemos a través de este libro es muy diferente. Y nos encontramos en un mundo de oscuridad, y la vida que nos encontramos ahora mismo está en un mundo de tinieblas, donde muchas veces no podemos ver nuestro camino. Por eso Dios nos permite tener este libro, para poder que nuestro camino sea iluminado, tomar buenas decisiones, saber corregir de manera correcta, hacer cambios en nuestra Biblia.
Y el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara para mis pies y luz para mi camino. Y mi esperanza en esta mañana es que podamos ver esta palabra como que verdaderamente nos ilumine. No sé si alguna vez le ha pasado que uno está en oscuridad y luego prenden una linterna. ¿Cómo se siente usted? O sea, que resplandece y a veces uno como que no ve exactamente, ¿sí? La Biblia es esto, es esa lámpara en medio de la oscuridad, que podemos enseñarla, que podemos aprender de ella. Y lo que queremos para ti es que este libro cambie tu vida. Para hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Leerla, ¿sí? Solo tienes que leerla. Algunas personas preguntan, bueno, ¿y qué traducción debo de leer? Porque hoy tenemos a disposición cantidad de traducciones, ¿sí? Me gusta mucho la Reina Valera porque pues es más al origen, pero hay veces que no entiendo lo que Dios quiere decir, entonces voy a otras versiones porque son un poco más entendibles. Y miren, según la Sociedad Bíblica Internacional, escuchen muy bien, hay 7.106 idiomas. Y nosotros ahora apenas hablamos español, ¿cierto? Y hay 7.106 idiomas. Y de esos 7.106 idiomas, la Biblia ha estado traducido a 704 idiomas. 704 idiomas, uno dice, es mucho. Es más de, es como el 10%, más o menos el 10% de todos los idiomas, ¿sí? Y el Nuevo Testamento ha sido traducido a 1.551 idiomas. O sea, el Nuevo Testamento sí ya ha superado, ¿sí? Que habla acerca de los evangelios y de Jesús. Y de todo eso, hay gente que no tiene acceso a la escritura, porque hay alrededor de 5.800 personas, 5.800 idiomas que no está traducido a la Biblia. Y nosotros tenemos el gran privilegio que podemos tener acceso a ella. En este idioma, en otras versiones, y no solo la podemos tener de forma física, ahora a través de los dispositivos móviles, usted puede tener acceso a la Biblia. O sea, hoy es tan fácil tener acceso a la Biblia, pero ¿qué es lo que pasa? La gente no quiere leerla. Inclusive nosotros decimos, ay, sí, es que hablan muy bonito de la Biblia, se emocionan cuando hablan de la Biblia, pero eso no me pasa a mí. Yo prefiero ver El Desafío, prefiero ver la novela, prefiero ver la serie, y dejamos a un lado algo que es importante para nuestras vidas. Y tenemos el privilegio de saber que esta Biblia está traducida a nuestro idioma y podemos acceder a ella, o a través de la internet también podemos leerla. Y hay personas en este mundo que solo pueden obtener un pequeño fragmento de las Escrituras, y nosotros tenemos acceso a toda la Escritura, los 66 libros, y muchas veces nos da pereza leer la Biblia. Y en los primeros tiempos el hombre común no podía conseguir una copia de este libro, y en esos primeros tiempos hubieron dos personas. Uno fue John Wycliffe y William Tyndale. Y Wycliffe fue considerado un hereje por poner esto en el lenguaje común. Y William Tyndale fue ejecutado porque hubo una gran oposición a que empezara a escribir. Miren, grandes personas de la historia murieron por nosotros tener acceso a este libro. Y a veces no lo valoramos, a veces no nos enamoramos de él y creemos que sí, es un libro más. Y Dios usó mártires en la época para nosotros tener acceso hoy a ella.
Y muchas veces la tenemos en la casa, en un atril muy bonito. ¿Y con qué salmo abierto? Salmo 91, ¿sí? Llena de polvo, sí, exacto, ¿sí? Pero tenemos una Biblia y ahí está el Salmo 91, ¿sí? El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, y es un salmo precioso, pero eso lo tienen como agüero, amuleto, no porque verdaderamente digan voy a leerla, voy a aplicarla a nuestra vida. Y con eso termino. Este mundo ha tenido un esfuerzo continuo a lo largo de la historia para destruir este libro, pero sigue acá y es uno de los libros más vendidos en la historia. Ni siquiera tenemos que comprarlo porque descargamos en la Play Store o por otras aplicaciones, tenemos acceso a ella y decimos, bueno, pastor, ¿y qué versión quiere? La Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, la King James, o sea, tenemos cantidad de versiones, o sea que no tenemos excusa de decir que no la leemos o no la podemos aplicar a nuestra vida. Y la mayoría de nuestros hogares tienen muchos de estos libros, pero no la leen. Así que necesitamos en esta mañana decir, Dios, muéstrate a mí. Y te animo a que puedas leer este libro tan asombroso, que tiene historias sorprendentes. Y como decía el pastor Horacio ahorita en el tiempo con Dios, que él se emociona cuando empieza a hablar y puede pasar el tiempo y uno como que, ay, ¿y cuándo va a terminar? O inclusive alguna persona que está acá predicando. Pero si no hay un sentir en nuestro corazón en querer leerla, estamos diciendo que entonces esta Biblia no es verdad, porque no nos interesa aprender sobre esta verdad de las Escrituras. Y recuerden, la Biblia es revelada, es inspirada y es iluminada. Todo lo hace Dios posible para mostrarse al hombre, para que podamos aprender, para que podamos vivir vidas diferentes, para que no estemos como otras personas que están hoy en nuestro país diciendo, si pasa esta persona, yo me voy del país, si pasa esto, entonces voy a hacer esto, si no pasa esto, entonces voy a hacer esto, y angustiados y preocupados por el país. Pero aquellos que conocemos la verdad, ¿qué nos dice la Biblia? Que seremos libres y tenemos tranquilidad, porque la confianza no está puesta en las personas, mi confianza está puesta en Dios. Y eso es lo que Dios siempre nos quiere enseñar en este libro, que pongamos su confianza en Él, que aprendamos de Él y que cada palabra que es inspirada nos inspire a hacer algo diferente, algo nuevo. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra edifica, tu palabra anima, y tenemos una gran responsabilidad, Señor, y es de leerla, leer todo lo que tienes preparado para nosotros y que nos reveles aquel propósito particular que tenemos aquí en la tierra. No solo es adorarte, no es solo enseñar a otras personas, hay algo más, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, pero ¿cómo lo descubrimos? Y es salir a tu palabra. Y tú te vas a revelar a cada uno de nosotros. Así que enamóranos, Señor. Que no solo sea un escrito más o solo porque pues, por obligación como cristianos debemos hacerlo. No, Señor, que podamos alimentarnos, porque así como nos alimentamos de lo físico, necesitamos el alimento espiritual para batallar con un mundo oscuro, un mundo caído, un mundo en tinieblas. Así que ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el próximo domingo vamos a estar hablando sobre la Trinidad, ¿sí? Un tema
tema difícil, ¿sí? Porque decimos, sí, son tres, pero son uno, pero es que son tres diferentes, o sea que es como el agua, que es sólido, líquido, gaseoso. Bueno, algunas personas definen mucho la Trinidad, pero vamos a ver la Trinidad de tal vez desde otra perspectiva y que podamos no perdernos este espacio y este tiempo de doctrina. Bien, que Dios les bendiga. Nos vemos entonces el próximo miércoles de manera virtual y el domingo con con el tema de la Trinidad. Bien, que pasen un buen resto de día y bueno, confiar en nuestro Señor en lo que venga después de las 6 o 7 de la noche, que ya sepamos quién es el gobernante de este país. Feliz día.